El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos, que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Podemos sentar un momento, por favor. Queridos hermanos, compartimos el banquete de la palabra de Dios. Hoy, cuando el Señor nos recuerda precisamente que si morimos para el Señor. Ninguno de nosotros, como así lo dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Vivimos por el Señor y morimos para el Señor y resucitaremos con el Señor. Así nos dice la palabra de Dios. Y nos dice también que por qué nosotros juzgamos a los hermanos, por qué juzgamos mal a aquellos que están con nosotros, por qué a veces lo despreciamos, porque nos pudiera pasar despreciar a nuestros hermanos, a nuestros amigos o a la gente. No hagamos eso, porque de igual manera o de igual forma todos vamos a tener que comparecer ante Dios, o vamos a tener que comparecer ante el tribunal, diciéndonos que todos tenemos esa condición de pecadores y que no podemos o no debemos en todo caso juzgar a nuestros hermanos. Y es así que el apóstol termina recordándonos o diciéndonos que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios, tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Entonces, por eso es una preparación también de cada uno de nosotros que invoca la presencia del Señor, que invoca la salvación, que invoca el nombre de Dios con el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿A quién le voy a tener miedo? Si Él es la lámpara, si Él es la luz por medio de la palabra, si Él es la luz por medio de la Eucaristía, si Él es la luz por medio de los sacramentos, si Él es la luz por medio de los mandamientos, si Él es la luz por las obras de misericordia. ¿A quién voy a tenerle miedo yo? A nadie. Entonces, nosotros que queremos ser guiados por su luz, ¿verdad? Por su brillo, pues debemos siempre acogernos a Él o estar con Él a medida que vayamos también creciendo en las cosas de Dios, creciendo en el amor a Dios. Y bueno, el Señor nos plantea una maravillosa enseñanza hoy, dos parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida, ¿verdad? Y la invitación concreta es a convertirse, ¿no? A cambiar. Pero también estas dos parábolas encierran dos cosas importantes: la alegría que siente aquella persona de corazón, la alegría que siente aquel hombre, aquella mujer que verdaderamente se entrega a Dios, ¿verdad?
y se convierte profundamente. Esa conversión ciertamente que necesita de mucha cercanía con Dios, de mucha oración con Dios, de mucho entendimiento a Dios, porque fíjense que una de las cosas que buscamos en nuestra vida es que nos entiendan, y está bien, pero nosotros también debemos entender a los demás y sobre todo entender a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es el proyecto de salvación? Sin dejar a un lado lo que decía la palabra de Dios ayer, sin dejar a un lado la cruz, ¿no? El Señor lo decía ayer, que el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día. Entonces, entendiendo a Dios, ciertamente vamos a poder entender, o valga la redundancia, vamos a poder comprender su voluntad para con nosotros. Entonces, en este episodio, el Señor escucha una murmuración, escucha la murmuración de los escribas y de los fariseos, de esos grupos que dirigían la ley o dirigían la religión. Él los escucha. Entonces, uno tiene que, o debemos hacer un reconocimiento y aceptar que mucha gente se convierte, claro que sí, pero se convierte porque verdaderamente ha ido caminando, ha ido fortaleciéndose en las cosas de Dios. Y mucha gente sí, yo no lo puedo negar, se convierte en un retiro o en una misa, incluso en una misión evangelizadora. Pero el paso siguiente, ¿verdad?, después de esa conversión, es insertarse a la institución. Entonces, muchos de nosotros, ¿a cuántos retiros hemos ido? Yo creo que algunos de los que están aquí han ido recientemente a algunos retiros, han tenido una bonita experiencia, han salido cantando, han salido brincando, han salido con mucha euforia y con mucha alegría. Y está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero, ¿cuántos verdaderamente, después de tener esa conversión y después de tener esa experiencia, verdaderamente se insertan en la iglesia? Verdaderamente se quedan al servicio de la iglesia. Son muchos los llamados, pocos los escogidos, dice la palabra. Entonces, aquí está la parroquia. Ciertamente, y estoy convencido de que sí, nosotros nos podemos encontrar con Dios en una convivencia en catequesis. Nos podemos encontrar con Dios en una reunión. Nos podemos encontrar con Dios, vuelvo y repito, en una oración. Pero esa conversión nos debe llevar también al servicio. Nos debe llevar a estar y a ser comunidad parroquial. Y a veces eso, pues, muy pocas personas. El motivo es que en nuestra parroquia no haya desunión, sino por el contrario haya unión. Incluso a veces uno pudiera faltar a la caridad, como lo está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, cuando uno se la pasa juzgando a las personas. Y eso sucede mucho en nuestra institución, a veces sucede. Juzgamos a los que están dentro de nuestra institución. No queremos también que formen parte de la parroquia o que formen parte de los movimientos de apostolado, y a veces los rechazamos porque comenzamos a etiquetarlos, y eso pues no está bien. Es como falta de humanidad, de mi humanidad o de la cercanía también a Dios. Por eso, pues como iglesia, ¿verdad?, que somos, vamos a unirnos para recuperar, no porque hacemos proselitismo religioso, no, pero sí para ayudar a acercar a muchas personas más que al plano humano, al plano de Dios, es decir, a la vida en el Espíritu. Y tenemos que hacer eso, tenemos que trabajar juntos por esa realidad, por la cercanía de aquellos que se han alejado, quizás por nuestro mal ejemplo puede ser, pero no solamente mi mal ejemplo como sacerdote pudiera ser, sino como un mal ejemplo de algunos de nosotros, ciertamente sin generalizar. Bueno, pues también en nuestro contexto o en nuestra iglesia, hoy mismo
pues diría yo que hay gente que dice, voy a misa, pero no me pidan formar parte de integrar ningún grupo. Es cierto, a veces eso uno lo escucha, ¿verdad? Y uno de los grandes motivos es por eso, ¿verdad? Es como nosotros poder verdaderamente también acercarnos, como lo estoy diciendo, para el servicio. Hay personas que se acercan o nos acercamos, puedo ser yo como sacerdote también a la iglesia, para estar haciendo leyes, inventando normas, leyes que no existen. ¿Cuánta gente que entra a un movimiento de apostolado, cualquiera que sea, y comienza a inventarse sus propias leyes y normas que ni siquiera el Papa ha promulgado, o ningún dicasterio, o ningún, ¿sí? O ni siquiera un sínodo, o ni siquiera un párroco, por decirlo de alguna forma, y entonces comenzamos a hacer leyes. Pero ojalá que esas leyes, esas normas fueran para edificar, pero muchas veces esas leyes son para oprimir también a los movimientos o a las personas que se quieran acercar a esos movimientos. Y por eso muchas veces se alejan, ¿no? Entonces fíjense, esto lo digo porque, y es mucho más extenso, es una manera de reflexión, no es una manera de regaño, ni porque yo estoy molesto, no. Lo digo porque a veces hay murmuración en nuestra iglesia, como aquellos escribas y como aquellos fariseos que hoy presenta ciertamente el Evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que acercarse y hay que ayudar a que otros se acerquen. Por eso uno debe ir, en la manera de las posibilidades, uno debe ir comprendiendo que nuestra vida, por ejemplo, mi vida sacerdotal, yo como sacerdote, no se reduce solamente a celebrar misas o a celebrar velorios, ¿verdad? A veces nos puede pasar eso. Quizás ya cuando uno como sacerdote ya tiene muchos años en el ministerio, y no lo juzgo, pues sí, a lo mejor muchos sacerdotes se dedican a la misa, a un velorio, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ya han dado el 100 por 1 en su ministerio. A lo mejor ya están cansados humana y físicamente hablando. Pero en el caso mío yo no puedo reducirlo todavía a solamente celebrar misas o velorios. A veces no digo que en mi parroquia ustedes piensen así, porque yo sé que no lo piensan así. Muchos de ustedes valoran mucho el sacerdocio, valoran mucho este sacramento del ministerio sacerdotal, pero hay algunas personas, no en esta parroquia de verdad lo digo, de corazón, pero hay muchas personas que sí, o sea, creen que uno solamente se dedica a hacer misas y velorios, y entonces también cae en la murmuración, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nuestro sacerdocio va mucho más allá de eso, incluso desde tantas cosas, diría yo, hasta desde ayudar a correr una silla, hasta celebrar lo más sublime y lo más hermoso que Dios nos ha permitido a mí como sacerdote, de celebrar la Santa Eucaristía, o de confesar a alguien, o de llevarle la comunión, o de ungirle antes de, cuando está enfermo, o de dar un consejo, puede ser, o de hacer la caridad, ¿verdad? Entonces, siempre hay una palabra importante: encontrar. Y esa resuena hoy en este Evangelio de Lucas que hemos escuchado. Encontrar la oveja perdida, encontrar la moneda perdida. Encontrar. Y ese encontrar es encontrarnos con Dios, pero también es encontrarnos con nosotros por medio de la palabra. Encontrarnos consigo mismo, pero encontrarnos con Dios, encontrarnos con su amor, encontrarnos con su misericordia, ¿verdad? Fíjense que a veces uno cae en esto. No lo digo tampoco por malo. Además, a mí me da alegría, claro, pero como sacerdote a veces uno tiene que decir, bueno, ya. Cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Pues me da alegría cuando opinamos acerca de, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo quiero que esto se haga así.
Bueno, me da alegría. Pero a veces nos podemos quedar en esos signos como, por ejemplo, peleando si la procesión va por aquella calle o por esta otra calle. Que si nos metemos por aquí o nos metemos por allá. ¿Qué hacemos? Hay gente que aún cuando se queda en eso, pues no conoce a Jesús. O no conocemos a Jesús, como sea. Y eso nos permite, si no conocemos a Jesús, ¿cómo vamos a ir a buscarlo para encontrarnos con Él? Él quiere encontrarnos a nosotros. Pero nosotros también tenemos que tener una decisión firme de también querernos encontrar con el Señor para nuestro bien ¿qué? Espiritual. En este tiempo hay mucha gente que aprendió la doctrina de Cristo, pero no descubrió a Cristo. Es como una crítica para mí mismo también, personal, para mí mismo, que a veces uno se preocupa mucho por conocer mucha doctrina. Yo no sé si está bien dicho, que me corrijan los teólogos. A veces uno puede caer en una bibliolatría, sí, y no. O sea, muy bien, hay que conocer la palabra de Dios, yo estoy de acuerdo con eso. Hay que estudiar la palabra de Dios, que ella sea mi guía, que ella sea mi, ¿cómo se llama? También mi sustento, ¿cómo no? Desde lo espiritual. Pero cuidado con ir a caer en extremismos, como a veces caen algunos hermanos nuestros, a los cuales yo no los critico tampoco ni los juzgo. Es que la Biblia dice esto, es que la Biblia dice muchas cosas. La Biblia también dice en algún pasaje, y fue y se ahorcó. Y entonces usted, si le consigue eso en la Biblia, usted va y se ahorca, ¿verdad que no? Pienso que no. O dice, mira, si tu mano te hace pecar, córtatela. Y eso está en la Biblia. Y entonces, si nuestras manos nos hacen pecar, si nos hacen pecar, ¿por qué no la cortamos? Porque a veces utilizamos la palabra, la Biblia, estoy hablando para mí, para nuestra conveniencia, ¿verdad? Y no verdaderamente para la comunión o para verdaderamente que me acerque a Dios. Y puede pasar también con muchas cosas. Volvemos a las normas, porque los fariseos que habla hoy la Escritura y los escribas de los cuales habla hoy la Escritura, pues también eran muy legalistas. Y por eso el Señor de alguna manera pues los coloca en su sitio, y a nosotros también nos recuerda que cuidado con ese camino de pura doctrina, pero verdaderamente no tener ese encuentro con Cristo, ¿no? Ese cara a cara con Dios como se lo encontró el apóstol Pablo. Yo creo que eso es una experiencia maravillosa. Entonces, tenemos muchas personas haciendo la primera comunión. A mí me sorprende, ahorita en este momento, nuevamente, quizás creo que vamos a tener más de 500 niños inscritos en ¿cómo se llama? En la catequesis. Más de 500 niños en toda la parroquia. Y hay muchos que no se inscriben porque no quieren, pero son más de 500 niños. Y entonces, cada año en nuestra parroquia tenemos muchas primeras comuniones, tenemos muchas confirmaciones, pero después no vuelven a la iglesia. Entonces, fíjense, es una cuestión que debemos revisar en el fondo con las catequistas, como iglesia también. Yo sé que la iglesia ha hecho una tarea grande y se ha esforzado, pero en nuestra parroquia, porque es así, cuando están en el catecismo, en la primera comunión, vienen los niños a misa, van al catecismo, a los encuentros de catequesis, pero luego que eso se acaba, no vuelven más. Bueno, sí vuelven el día de su muerte, y eso porque los traen, si no, no vinieran. Entonces, fíjense, es ver también cómo nosotros pues no nos quedamos solamente en esos momentos pasivos, sino que vamos a los momentos activos que la iglesia nos propone para trabajar por el reino de Dios, porque aquí no estamos trabajando por otra cosa, estamos trabajando en el fondo, con todas las debilidades que tengamos como iglesia, todas las cosas que podemos tener como iglesia, pero también teniendo en cuenta todas las virtudes, todos los regalos que nos ha dado Dios, todas las cosas maravillosas que Dios ha sembrado en nosotros. Bueno, cómo también esos talentos colocarlos al servicio de la iglesia.
Es una tarea nuestra, claro que sí. Y por eso estamos trabajando en ello fuertemente. Y yo vuelvo y repito, trabajamos es por el reino de Dios. Entonces démonos la oportunidad, querida comunidad aquí presente y también los que nos ven por medio de las redes, de buscar a la gente que no tiene ganas de vivir, de ponerlo en las manos de Dios, de ponerlo en sus vidas, de ayudarlo, ¿no? Así es cuando uno rescata esa oveja perdida. Personas que no quieren vivir, y uno la rescata con su testimonio, con su ejemplo, ¿cómo no? Con la palabra de Dios entendiéndose bien, pues eso ya es una ganancia para nosotros. Y es una tarea de todos, de mi persona como sacerdote, pero de todos los bautizados, de todos los que han hecho la primera comunión que están aquí, de todos los que han hecho la confirmación que están aquí, de todos los que están en el matrimonio, viviendo su matrimonio. Es una tarea de todos, es una responsabilidad de todos. La iglesia no la podemos reducir solamente a la jerarquía. Ciertamente que son protagonistas y son personas muy importantes, pero usted también es muy importante porque usted forma parte de la iglesia de Cristo. O sea, usted, es, como dice la canción, somos la iglesia del Señor y debemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, pues colocar nuestro granito de arena para sembrar el reino de Dios. Bueno, querida comunidad, pues yo coloco esto en las manos de Dios, a mí también que me dé más conversión, y yo siempre oro por ustedes para que el Señor también les ayude a la conversión, pero no solamente quedarse con eso, sino también ir más allá, ir al servicio de los hermanos. Que el Señor escuche nuestras intenciones y nuestros ruegos. Amén.